En este video aprenderemos a hacer tablas de distribución de frecuencias para datos de tipo cualitativos. Este tipo de tablas realmente son muy sencillas porque al ser palabras, las respuestas por parte de las personas encuestadas, obviamente no hay mucho que hacer, solamente lo único que podemos hacer es contar el número de veces que determinada palabra se dijo o se respondió. Entonces realmente es muy sencillo. Lo primero que vamos a hacer pues es realizar nuestra tabla de distribución. Aquí la frecuencia absoluta representará al número de estudiantes que respondió que le gustaba determinado servicio para las videollamadas. En este caso es el ejemplo que tenemos en pantalla. Bien, pues yo ya había realizado esta tabla para efectos de no hacer tan largo el video y lo único que vamos a hacer es, como estamos utilizando una hoja de cálculo, utilizar la función contar sí, la cual nos va a ayudar a contar el número de veces que se repitió cada una de estas palabras. Entonces seleccionamos, en este caso, la matriz que contiene los resultados y decimos que queremos que nos cuente cuántas veces se repitió la palabra Zoom. Como voy a arrastrar esta fórmula para hacerlo automático, voy a hacer estas referencias absolutas para que cuando yo arrastre la fórmula, esta matriz no se mueva y lo único que se mueva sea la categoría que queremos contar. Entonces, vamos a contar el número de veces que se repitió Zoom y como vemos nos dice que son 30. Si yo arrastro a la fórmula, también me da el número de veces que se repitió Meet y Skype respectivamente. Y bueno, básicamente es todo. Esta columna obviamente la podemos sumar. Con esto vamos a obtener el número total de personas o de alumnos que respondieron esta encuesta y vemos que son 75. Y también requerimos este dato, por supuesto, para calcular la frecuencia relativa, que como sabemos, pues es el porcentaje que representa del total cada categoría. Entonces, voy a seleccionar, en este caso, este resultado y voy a dividirlo entre el total de datos que son 75. También, como voy a arrastrar la fórmula, voy a hacerla que sea una referencia absoluta, colocándole ese símbolo de números o presionando F4 y voy a dar a aceptar. Si yo arrastro la fórmula, también me va a dar automáticamente el porcentaje de estudiantes o alumnos que respondieron la encuesta, que en este caso el 75 o 75 estudiantes representa el total. Y de esa manera pues ya tenemos realizada una tabla de distribución de frecuencias de una manera como podemos darnos cuenta muy sencilla. Cuando tenemos este tipo de datos también son muy útiles las gráficas. En este caso, para este tipo de datos podemos realizar con la frecuencia absoluta gráficas de tipo barras, que pues creo que son muy comunes, o también una gráfica lineal, que también es bastante común. Entonces vamos a insertar una gráfica. Aquí por defecto me inserta una de tipo circular, pero pues al utilizar la frecuencia absoluta pues no es la que necesitamos una gráfica de barras. Aquí con la gráfica de barras fácilmente se puede ver qué categoría se repitió más, que en este caso podemos observar que es Zoom. Y esa es una de las ventajas de las gráficas, que sin necesidad de leer el problema y sin necesidad de que nosotros hagamos cuentas, podemos darnos cuenta de cosas como esta, quién es el que prefirió más el servicio o el servicio que menos se prefiere. De hecho, pues también el título ayuda bastante, por eso vamos a utilizar un título que sea más referente al problema, entonces lo vamos a cambiar. Vamos a poner un nombre como el servicio preferido para videollamadas por los estudiantes. Y listo, tenemos una gráfica ya realizada correctamente, una gráfica de barras que obviamente hace alusión a esta encuesta y representa nuestros resultados de una manera muy gráfica. Ahora vamos a realizar una gráfica de tipo circular o la gráfica de pastel. Seleccionamos ahora el servicio y seleccionamos también la frecuencia relativa. Nos damos cuenta que esta gráfica, a diferencia de la otra, no nos permite ver cuánto, sino qué porcentaje representa del total determinada categoría. Entonces aquí, por ejemplo, podemos ver que Zoom representa el 40% y también se ve claramente que aquí este servicio representa más porcentaje del total. Casi un resultado similar también se puede ver que con Meet. Y bien, aquí al igual que al anterior necesitamos un título que sea acorde al problema. Entonces también aquí vamos a colocarle, pues yo creo que el mismo título sería conveniente.
Y bien, ya tenemos representada de manera gráfica la información de nuestra tabla de distribución de frecuencias. Entonces, ya sea que utilicemos una u otra gráfica, pues nosotros vamos a poder presentar los resultados de una manera mucho más llamativa. Para gente, repito, que pues tal vez interpretar una tabla o verlo desorganizado, pues sería mucho problema. Entonces, ahí están las gráficas. Tenemos un ejemplo en pantalla. Para este ejemplo se le preguntó a las personas si tenían auto y las respuestas eran sí, no y además se anotó si era hombre o mujer. Tal vez sea para efectos de esta encuesta importante saber si era mujer o hombre quien tenía o no auto. Entonces, vamos a agrupar esta información. Lo primero que vamos a hacer es contar cuántas mujeres respondieron que sí. Entonces, vamos a utilizar la función contar puntos y conjunto, la cual nos va a permitir contar de acuerdo a dos condiciones. Entonces, aquí vamos a contar de este primer conjunto cuántas personas eran mujeres en este caso. Y vamos a contar ahora de este grupo cuántas personas respondieron que sí. Insertamos la fórmula y ahí automáticamente nos está contando que dos mujeres respondieron que sí. Vamos a hacer esta referencia absoluta para que al momento de que arrastremos no se mueva, solamente la tabla o la matriz que tiene los datos de origen y la vamos a arrastrar. Y vamos a modificar la fórmula. Aquí queremos que nos cuente cuántos dijeron o son hombres, en este caso los que están etiquetados con la letra H y que contestaron que sí. Y ahora vamos a arrastrar, acá vamos a modificar la fórmula, acá que no. Tal vez lo pude haber hecho utilizando el nombre de la columna, ahora lo hice así, pero bueno, se podría hacer también para hacerlo más automático. Pero bueno, modificamos estos parámetros y ahí obtenemos las respuestas. Como podemos observar en esta tabla, se ve claramente que los hombres son los que respondieron mayormente que sí tienen auto y las mujeres son las que respondieron que tienen o que no tienen auto en este caso. ¿Qué gráfica podemos hacer? Como es una serie de datos, podemos hacer una gráfica de tipo barras en la cual nos compare las dos series de datos. Entonces, vamos a insertar una gráfica. Podemos ver que en la parte de abajo se muestra la categoría, en este caso por el sexo. Y aquí la serie de datos, un color nos representa el sí y el otro color nos representa el no. En una gráfica de datos normal o como la anterior, observábamos que solo estaba representado por un color porque representaba la misma información. Pero ahora, pues cada color nos representa un sí o un no. Aquí, por ejemplo, vamos a colocar tiene auto, ya que pues la pregunta inicial fue si tenía auto, no si era hombre o mujer. Pero pues aquí también podemos observar que esa respuesta se responde pues con una respuesta sí o no por parte de ambos géneros, si son hombre o mujer. Entonces, esta gráfica es la que nos permitiría pues agrupar una información como la que tenemos pues en esta tabla de distribución. Es una gráfica de barras con dos series. Vamos a ver un último ejemplo. Aquí lo que tenemos es una tabla que nos representa por años cómo ha evolucionado la tasa de divorcios. Este tipo de gráficas, como estamos analizando cómo ocurre un fenómeno a lo largo del tiempo, lo adecuado es insertar no una gráfica de columnas ni una gráfica de pastel, sino una gráfica de tipo lineal o poligonal en la cual nos muestre cómo ha evolucionado el fenómeno a lo largo del tiempo. De esa manera nosotros podemos darnos cuenta que la tasa de divorcios ha crecido desde 2008 hasta el 2018. Aquí yo ya tengo agrupado obviamente por años la tasa de divorcios.
pero podemos observar precisamente eso, que ha evolucionado de esa manera, que ha crecido, que ha disminuido o que ha variado bastante. En el caso particular de este ejemplo, podemos observar en esta gráfica que la tasa de divorcios ha ido incrementándose desde 2008 hasta el 2018. Y esta gráfica es muy útil para este tipo de cosas. Repito que sirve para ver cómo se comporta un fenómeno a lo largo del tiempo. Pues sería todo por este video. Espero que te haya servido para poder entender cómo hacer estas gráficas para datos de tipo cualitativos, que como puedes observar son muy sencillas, pero es importante saber cuándo utilizar cuál para que representes la información lo mejor posible.